importante de eso es que, conociendo la represión que se había desatado en el 74, que nos impidió participar en elecciones, entonces Peña Gómez amplió las relaciones del partido a nivel internacional, fundamentalmente con la Internacional Socialista. Hasta el liderazgo de Peña, el PRD no participaba de la Internacional Socialista. Es más, hasta el liderazgo de Peña, o sea, hasta la conducción del PRD con el liderazgo de Peña, prácticamente el Partido Revolucionario Dominicano no tenía vínculo efectivo con la comunidad democrática internacional. A partir de ahí, Peña Gómez logró que el PRD ingresara a la Internacional Socialista, desarrolló una campaña en Europa, en América Latina, en muchos lugares del mundo, de apoyo a las libertades democráticas, o sea, combatir al gobierno del doctor Balaguer para que el gobierno del doctor Balaguer respetara el libre ejercicio de las libertades políticas en la República Dominicana. Todo esto en medio de una represión terrible que continuó con bandas de malhechores al servicio de la política del Estado, del gobierno, y aún así la persistencia de Peña, el horizonte trazado por Peña Gómez, la unidad del partido sobre nueva base, el hecho de que Peña proyectara un liderazgo internacional. O sea, Peña habló en las más altas tribunas de la comunidad internacional. O sea, el liderazgo de Peña se proyectó enormemente y por lo tanto las denuncias que Peña hacía sobre la represión gravitaban sobre la necesidad de democratizar la vida política en la República Dominicana. Fue así como hicimos posible el espacio democrático, bajo la conducción de Peña y con el apoyo de la Internacional Socialista, de la comunidad internacional, de presidentes amigos. Toda esa comunidad internacional estaba respaldando al partido. Y así concurrimos a las elecciones de 1978 en grandes alianzas también electorales de los mismos partidos que habían participado en el 74, pero ahora ampliado a otras organizaciones también. Y así pudimos crear toda una campaña de movilización popular que culminó con la victoria masiva del PRD. Imposible hacerle fraude a la votación que alcanzó el PRD en las urnas electorales. Fue un pueblo decidido que concurrió a las urnas con un gran respaldo internacional. Sin embargo, en la noche, cuando se inició el proceso de conteo de los votos en la Junta Central Electoral, desde que asomaron los primeros resultados decían que el PRD había barrido en la capital y que los primeros indicios del interior decían que lo mismo estaba sucediendo en los primeros conteos en Santiago, en las principales provincias del interior, en el este y en el sur. E inmediatamente una unidad militar asaltó la Junta Central Electoral la noche del 16 de mayo, recuerdo como ahora, eran como las 11 de la noche, asaltó la Junta Central Electoral, interrumpió el conteo de los votos, cerró la Junta Central Electoral y estábamos entonces esa noche ante un virtual golpe de Estado contra la voluntad popular. Entonces inmediatamente Peña, tomando las medidas necesarias para evitar ser hecho preso, no sabíamos lo que estaba sucediendo, realmente unidades militares en las calles, inmediatamente creó una estructura organizada con todas las medidas de clandestinidad posibles en ese momento para dirigir la resistencia contra el intento de desconocer la voluntad popular. Amanecimos ese día en claro, tomando una serie de medidas y coordinando en todo el país con los compañeros para la resistencia, y amanecimos con carros de militares recorriendo la ciudad con banderas coloradas en la punta de sus fusiles, diciendo que el presidente Balaguer había ganado las elecciones. Con bandera colorada. Y la Junta Electoral amordazada, cerrada. Y ahí se desencadenó un movimiento a nivel internacional que Peña Gómez de alguna manera estimuló y dirigió. Y al despacho de Balaguer empezaron a llegar telegramas, informaciones de organizaciones internacionales demandando que se reiniciara el conteo de votos en la República Dominicana, que se respetara la voluntad popular de todas partes del mundo. Fue estremecido el país hasta el grado de que Balaguer, que había guardado silencio respecto a lo que estaba pasando, hasta ese momento parecía que era un golpe militar, se dirigió al país después de 3 días de silencio absoluto, se dirigió al país y en ese discurso Balaguer dijo que su escritorio estaba lleno de telegramas y de cartas demandando el respeto a las elecciones, que él se comprometía en un proceso a definir para que se reiniciara
el conteo de la Junta Central Electoral. Todo esto lo dirigió Peña Gómez, que fue el táctico genial de ese proceso, contradijo las posiciones de otros políticos que decían que a Balaguer no le ganaba a nadie a las elecciones, que eso estaba amarrado, que no se le podía derrotar a la claque militar balaguerista, que era imposible derrotarlo, pero Peña Gómez confió en el pueblo dominicano, en la movilización del pueblo dominicano y en el desafío a la violencia terrorista con una posición cívica de apoyo a la voluntad popular. Por supuesto, en esa medida también la presión de la administración del presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter era el presidente de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter apoyaba el respeto a la voluntad popular, al resultado de las elecciones. Esto no quería decir que Jimmy Carter estaba con nosotros, sino que demandaba el respeto a la voluntad popular. Ese era un factor con el que no contaban los que habían perpetrado el atentado contra las elecciones en 1978, porque generalmente los norteamericanos apoyaban la permanencia de Balaguer en el poder como consecuencia de la Guerra Fría, por el enfrentamiento que había con el comunismo y este tipo de cosas. Pero estaba muy claro que ya no era un enfrentamiento con el comunismo, era un enfrentamiento con la libertad, con la lucha por la democracia en la República Dominicana. Y la administración Carter era precisamente una administración que se diferenciaba de las otras administraciones existentes en el gobierno americano porque era liberal, era más democrático, o sea, no compartía los puntos de vista, digamos, más trazados, más guerreristas de la política norteamericana. Entonces, en ese proceso también Peña había recibido el apoyo de todos los países, de todos los partidos de la Internacional Socialista, el mundo entero, Asia, África, América Latina, todos los continentes, Europa, todos los continentes. Aquí llegaban a la República Dominicana los telegramas respaldando, digamos, el conteo de los votos. Y así, para no seguir con el relato, porque nos podíamos llevar el programa entero, aunque esto es historia. Esto es historia de nuestro país. Wow. Es historia viva. Entonces, a partir de esa presión, la presión de Estados Unidos, que por primera vez estaba actuando en beneficio del respeto a la voluntad del pueblo dominicano y de todos los países, en base a esa presión, también se desató en el seno de las Fuerzas Armadas, y este es un dato que quizá otro día podamos hablar con detenimiento, se desató en las Fuerzas Armadas una corriente institucionalista, democrática, que respetaba el voto popular. O sea, enfrentada al grupo recalcitrante que había allanado la Junta Central Electoral. O sea, y en base a esa presión internacional, el grupo recalcitrante que quería desconocer los resultados tuvo que aceptar los resultados. Gracias a que también surgió una corriente institucionalista en las Fuerzas Armadas que estaba dispuesta a enfrentarse si era necesario para hacer respetar la victoria del Partido Revolucionario Dominicano. Esa es una gran victoria de José Francisco Peña Gómez. Esa fue la gran victoria de ese táctico genial que se llamó Peña Gómez, que cortó el ejercicio ilimitado de gobierno que había instaurado el presidente Balaguer en la República Dominicana. Esa es más o menos la historia de ese proceso. Luego es historia conocida, el gobierno del presidente Antonio Guzmán, una candidatura formidable. El presidente Antonio Guzmán, junto al licenciado Jacobo Magluta, formaron un binomio muy importante que se complementaba, y la dirección política de Peña Gómez en la lucha por el poder. La táctica genial del doctor José Francisco Peña Gómez, que yo no creo que nadie tenga capacidad por mezquindad de regatear que el proceso a la democracia fue posible gracias a Peña Gómez y gracias a esos factores de la coyuntura internacional que Peña Gómez interpretó a tiempo. Y a partir de ahí iniciamos la democracia, el gobierno de Antonio Guzmán, un gobierno ejemplar, cuyas primeras medidas fue abrir las cárceles a los presos políticos, el regreso de los exilados. Había cientos de dominicanos en el exilio que se le impedía regresar a su país por razones políticas, no por otra razón. Entonces se creó un clima de libertad absolutamente, y los presos políticos, se abrieron las cárceles del país para los presos políticos, se inició una democracia de ancha base, de realización, un gran gobierno, el gobierno del presidente Guzmán, y ahí iniciamos un ciclo democrático que siguió los juegos con la victoria del presidente Jorge Blanco en las elecciones del 82. Y en adelante, ya el proceso es amplio, no voy a relatarlo de manera completa, pero perdimos el poder en las elecciones de 1986, perdimos el poder a pesar de que yo soy de los que afirmo y reafirmo y puedo demostrar que esas elecciones
fueron ganadas por el Partido Revolucionario Dominicano, por un estrecho margen, evidentemente, por un estrecho margen, pero la ganamos y nunca se contaron los votos. Nunca los votos finales se contaron. La Junta Central Electoral entró en un estado de catalepsia, o sea, se demostró inútil para resolver el problema de los conteos. Se habló varias veces de revisión de las actas, pero la victoria fue del PRD, que había ganado casi por un 2% por encima del candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Esa fue la situación. Entonces, más o menos eso es parte de una síntesis que yo he querido hacer a muchos de los oyentes, que quizás muchos son muy jóvenes, no se recuerdan o no conocieron esa etapa. Sí. Pero es bueno recordarla. Si hoy tenemos libertad, independientemente de que no tengamos las conquistas sociales, digamos, en su totalidad, por la cual luchamos en esa época, pero la libertad, que era un bien muy apreciado, la conquistamos gracias a esa lucha del PRD y de José Francisco Peña Gómez. Kofi. Don Tony, entonces, el Partido Revolucionario Dominicano siempre ha sido un partido que el que más elecciones ha ganado y siempre ha sido el partido más golpeado con los fraudes. Sí, así es. Bueno, porque el Partido Revolucionario Dominicano nunca ha hecho fraude. El Partido Revolucionario Dominicano nunca ha perpetrado ningún desconocimiento de la voluntad popular. O sea, los procedimientos en los procesos electorales del PRD han sido transparentes. O sea, el PRD ha participado junto al pueblo. Los que desconocen los procesos electorales han sido los que precisamente enfrentaban al Partido Revolucionario Dominicano en sentido general, ¿no? Aparte de que el proceso electoral en la República Dominicana siempre ha acusado debilidades. O sea, nosotros no hemos tenido procesos electorales, digamos, totalmente transparentes. O sea, no lo hemos tenido. Siempre ha habido digamos, falencias, ha habido situaciones negativas que han influenciado en los procesos electorales. Pero, por ejemplo, las primeras elecciones libres que se celebraron en la República Dominicana después de la muerte del tirano Trujillo, las elecciones del 20 de diciembre de 1962, la ganó el Partido Revolucionario Dominicano de manera aplastante, cuando llevamos como candidato al profesor Juan Bosch a la presidencia de la República, una votación masiva. El PRD sacó alrededor de un 60% de los votos que fueron emitidos en esa votación, pero ustedes saben que ese gobierno democrático legítimo del PRD fue derrocado a los 7 meses por un golpe traidor dirigido por sectores militares que conspiraron contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch, aliado con sectores nativos también que conspiraron contra ese gobierno. Yo debo decir lo siguiente: esos 7 meses de gobierno del profesor Juan Bosch y del PRD fueron ejemplares en la República Dominicana. Libertades democráticas amplias, reformas sociales, repartición de las tierras. Inició un proceso de reforma agraria importante en repartición, distribución de tierras, asesoría con organismos internacionales, específicamente organismos como la AID y la OEA, que participaron en programas en el campo, de reparticiones de tierra, asesoramiento agrícola. El país estaba floreciendo plenamente en esos 7 meses del PRD y del profesor Juan Bosch. Pero ese golpe traidor descabezó la democracia, vino una entelequia de gobierno en el país que se llamó triunvirato, y el país se sumió en el caos, en la desesperación y el desconcierto. Y luego esa entelequia llamada triunvirato fue derrocada a la vez por un contragolpe militar constitucionalista, de militares constitucionalistas, que repuso la constitucionalidad democrática de 1963. Esa constitución que fue proclamada en el 29 de abril de 1963, la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, desde 1844 hasta nuestros días. Una constitución que garantizaba los derechos del trabajador, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, una serie de las posiciones independientes en el conglomerado internacional. Bueno, una constitución que igualaba los derechos de los dominicanos frente a la ley. Eso fue desconocida. El 25 de abril, en la mañana, el contragolpe militar que estalló el 24 de abril repuso la Constitución de 1963 en el poder, juramentó al doctor José Rafael Molina Ureña. ¿Por qué al doctor José Rafael Molina Ureña? Y esto es historia, amigos que me están oyendo, y es bueno que la sepan los que están en política.
repuso a la Constitución del 63 porque el profesor Juan Bosch estaba en Puerto Rico exilado y no pudo regresar a tiempo. Había problemas para su regreso. Entonces había que juramentar, según la Constitución, al que le sucedía en el mandato constitucional. Pero ¿qué sucede? Que el que le sucedía en el mandato constitucional era el presidente del Senado de la República, que se llamaba Juan Casanova Garrido, pero estaba también en Puerto Rico, porque había sido hecho preso y lo habían deportado. Entonces, el que le sucedía a Casanova Garrido era el presidente de la Cámara de Diputados, que era el doctor Molina Ureña. Le correspondía constitucionalmente en lo que retornaba al poder el profesor Juan Bosch. Era cuestión de horas, pero alguien tenía que asumir la presidencia de la República y la asumió el doctor Molina Ureña constitucionalmente. Los constitucionalistas tomaron el poder la mañana del 25 de abril de 1965. Lo que sucedió después es una larga historia. No puedo abusar del tiempo de ustedes, pero es una larga historia que luego se culminó, lógicamente, con la resistencia de un grupo golpista militar atrincherado en la base militar de San Isidro, que desconoció la constitucionalidad, ametralló al pueblo, desconoció el movimiento constitucionalista y prácticamente obligó a los constitucionalistas, a Molina Ureña y al grupo que estaba en el gobierno a buscar refugio y que provocó un nuevo gobierno constitucionalista encabezado por el héroe de abril, el legendario, el inmortal Francisco Alberto Camaño Díaz. Hasta ahí quería sintetizar. Gracias. Muy bien, gracias, don Tony. Don Tony, ahora nos vamos un poco a la actualidad. Perfecto. Hemos hecho un relato de una historia muy importante en la política dominicana. Como usted acaba de decir, a todos nuestros seguidores y a todos los políticos que nos siguen, algunos no estábamos empapados de esa historia política que usted nos ha narrado aquí, muy importante, la cual en nuestra organización política deberían de haber de vez en cuando esos temas de orientación política para los dirigentes, simpatizantes y militantes, que es muy importante. Y reabrir la escuela política del partido, incluso a nivel internacional. Exactamente. Hacer un gran instituto de formación aquí en Europa. Estoy hablando de Europa porque estamos en Europa, ¿no? Pero también se abriría... Usted como nuestro embajador, usted debería de manejarse para hacer esas gestiones. Yo soy un soldado del partido. Lo que el muy partido bien, vámonos ahora un poco en la actualidad. Después de esta gran golpiza que nos dio esta pandemia, usted sabe, aquí en Europa fue una pandemia que azotó demasiado fuerte y sigue azotando, porque esto todavía no se ha terminado. Sobre todo ahí en el país donde usted se encuentra, en Italia. ¿Cómo ha encontrado usted la gestión de la Embajada Dominicana con la comunidad? Bueno, aquí hubo, como usted lo dice, prácticamente la epidemia, la pandemia, flageló sensiblemente a Italia. Primero porque Italia fue, creo que, uno de los primeros países que sufrió el contagio y luego aparentemente se había recuperado, levantaron las medidas que habían tomado restrictivas y volvió con mayor fuerza. Incluso es uno de los países de Europa que mayores víctimas produjo la pandemia, incluso de miles y miles de italianos. Y hubo que volver atrás con todas las medidas que se habían tomado. O sea, Italia es un país que sufrió mucho, ha sufrido mucho los efectos. Lógicamente, ahora estamos en una etapa diferente en que gran parte del contagio ha ido reduciéndose o ha sido controlado en gran medida. Pero quedan los efectos de la misma y todavía hay algunas medidas que están vigentes, que todavía permanecen para preservar la salud en este caso, de los italianos. Entonces, yo creo que aquí se tomaron algunas medidas muy buenas, muy importantes, que se han ido superando. Yo espero en España, yo veo que en Europa también, yo espero que eso continúe evolucionando de manera positiva para preservar la vida de la gente, que es lo más importante, como decía el doctor Peña Gómez. Primero la gente y luego hablamos. O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y que hay que colaborar. La embajada, lógicamente, ha tenido un gran sentido de orientación. Me estoy refiriendo desde el momento en que yo llegué aquí, ¿no? Ha tenido un nivel de orientación. En ese sentido, hemos estado en contacto con todos los consulados dominicanos que hay en Italia, sobre todo indagando, supervisando la situación de los connacionales nuestros.
a ver cuál es la situación que han enfrentado, cuáles han sido los problemas, poniendo a disposición de los mismos, por instrucciones del gobierno dominicano, todos los servicios que haya que prestar, todos los servicios que podamos prestar, que podamos canalizar, abriendo el canal de comunicación permanente con todos los dominicanos que quieran tenerla, con la embajada, abierto, y en ese sentido nuestros cónsules creo que han actuado en sentido general. Hubo algunos problemas al principio, porque con la sustitución, con los cambios que se produjeron en algunos consulados, todavía para el regreso de los nuevos cónsules, no había mediado un tiempo, digamos, corto, hubo que esperar, pero estas cosas se han ido regularizando. Hoy día ya tenemos control de los consulados en torno a eso. Perdone, embajador, tenemos una llamadita, siempre hacemos llamadita al aire acá, tenemos llamada al aire, y seguro que tienen algunas preguntas para usted. Adelante. Primero quiero felicitarlo a ustedes por el privilegio de presentarnos a nosotros. Yo hablo desde República Dominicana, Luis Reyes. Gracias, una Luis. Leyenda como Tony Raful de la política dominicana. Eso es lo primero que quiero felicitarlo. Por otra parte, felicitar a nuestro embajador, que yo me encuentro bien representado en Italia con una persona como él, ejerciendo la presencia de nuestro país en Italia. Por otra parte, líder, Tony Raful, quiero preguntarle, ya que tenemos tanta pérdida de valores en el mundo y en nuestro país, que es a lo que me refiero, ¿cuál es la táctica que usted ha usado, primero para mantenerse tan joven como está? Yo iba a hacer la misma pregunta, me robaste la pregunta. Y segundo, para sobrevivir a tantas situaciones de convulsiones en la parte política de nuestro país, y de usted no se dice un acápite de que usted ha hecho ni de que usted dijo. Buenas tardes, pero la respuesta, líder. Gracias, Luis. Cómo no, muchísimas gracias por esos elogios. De verdad, compañero, un abrazo firme, solidario y fraterno. Usted sabe que siempre estamos para servir. Bueno, en cuanto ya a la pregunta que usted me hace, yo siempre he sido comedido en el ejercicio de vida. Me refiero, por ejemplo, a los elementos clave que son los que determinan a veces la salud de una persona. Por ejemplo, yo desde hace muchos años soy lo que llaman vegetariano. O sea, yo llevo un régimen muy estricto de alimentación. Esa ha sido mi vida desde muy joven. O sea, llevo un régimen muy estricto, nunca como en exceso. Por lo general, de las 3 comidas del día o de los 3 horarios de comida, de ingestión de alimentos, solamente utilizo 2. O sea, me mantengo más bien en forma, ¿no? Hago ejercicio moderado, porque no creo en los excesos. Creo que los excesos desgastan y el cuerpo se desgasta cuando uno excede la capacidad de desarrollo. Entonces hago ejercicio, me muevo, me movilizo, estoy en contacto con todas las teorías y tesis que hay sobre salud generalmente, y me llevo de esas cosas, de las cosas que oigo y escucho, y por supuesto quien me ha proporcionado eso ha sido Dios. O sea, me ha dado hasta ahora una salud, hasta hoy, una salud realmente positiva, muy buena, muy buena. Espero seguir con vida para servir y seguir orientando y transmitiendo conocimiento a la comunidad dominicana, a los compañeros y a todo el que considere que yo puedo ser útil en algún momento. Gracias por los elogios. Sí. Amén, y que así sea. Gracias. Tenemos hace aproximadamente 20 días, estuvimos en esta misma programación a su querida hija, Farideh Raful, y ha sido una persona que desde un inicio en la política ha sido elogiada no solamente por el partido a la cual pertenece, sino por otros partidos. Y también así vimos que fue una persona que atacó mucho al gobierno de turno en aquella ocasión en cuanto a los precios, que cómo estaban los precios, cómo estaba la gasolina, cómo estaba esto. No le voy a hacer la pregunta a usted porque yo sé que esa pregunta ya se la hicimos a ella y debemos hacerse a la persona indicada. Pero
¿cuántos hijos usted tiene? Yo me voy a ir por allí. ¿Cuántos hijos usted tiene con esa brillante profesión, con esa brillante dedicación, como lo con esa herencia? Con esa herencia que le siguen? Me gustaría saber, ¿y en dónde, en qué posición están? Gracias, gracias. Yo tengo 6 hijos, 6 hijos, 2 hembras y 4 varones. Hay una gran parte de ellos ejercen el derecho. Ejercen el derecho en la República Dominicana. El caso de Farideh es muy especial porque Farideh se convirtió en el símbolo de la oposición a los gobiernos del PLD en el pasado cuatrenio. Fue la voz más alta, digamos, políticamente hablando, en la Cámara de Diputados. Sí, se convirtió prácticamente en una bandera de lucha de todas las fuerzas opositoras de la República Dominicana y defendió los valores de la dominicanidad y los valores nacionales, haciendo crítica a lo que entendía y entendió el partido, que eran las posiciones erráticas de los gobiernos del PLD, pero específicamente del gobierno del presidente Medina. Entonces ahí se convirtió en una bandera de lucha y lo demuestra el éxito que obtuvo en las elecciones, una de las candidatas más votadas, incluso derrotó a los 2 candidatos que se le oponían juntos, o sea, en votos. Le ganó a los 2 juntos, contando los votos de los 2 candidatos a senadores que le enfrentaron, ya lo derrotó a los 2 sumando los votos. Eso determina que caló profundamente en el alma popular. O sea, yo me siento, en el caso de Farideh Raful, muy orgulloso. Por supuesto, el hecho de que sea hija mía, que yo me identifique y que yo siempre la voy a defender en todas las circunstancias, no significa que ella no tenga pensamiento propio. Ella tiene pensamiento propio, ella razona, ella estudia, ella elabora su juicio. O sea, ella no obedece lo que yo le digo, ella elabora su propio pensamiento. Lo que pasa es que por lo general siempre estamos identificados, o sea, siempre coincidimos, pero yo respeto mucho su libertad. O sea, yo creo mucho en eso, pero creo que ella ha sido un ejemplo, digamos, de desarrollo ideológico y mental, de todo lo que nosotros heredamos del PRD. Y tenemos en la breve vida, digo breve porque son pocos años, en la breve vida del partido, de nuestra organización, pienso que Farideh es uno de los frutos más importantes, más valiosos que ha dado la lucha política por su relativa juventud y por la forma en que encaró todos los procesos. Por eso se convirtió en un fenómeno popular y por eso ha sido la persona más atacada por los grupos del Partido de la Liberación Dominicana. De tal manera que a Farideh le tienen toda una cadena de personas que trabajan solamente para responderle a ella cada palabra que ella dice. Es increíble. Yo no había visto en mi vida política, y lo estaba analizando con unos amigos, yo no había visto en mi vida política una persona que concitara una adversión tan concentrada de un exgobierno, de funcionarios de un exgobierno, que constituyen una maquinaria pagada, que ella puede decir, hoy es domingo, y a los 5 minutos, pagado incluso con cuenta que usted se da cuenta que están acabadas de hacer, con apenas 10 seguidores, para responderle. O sea, la han convertido en un fenómeno popular. Ninguna persona se convierte en líder o tiene liderazgo si no es porque muchas lo apoyan y muchos lo niegan. O sea, el que está bien con todo el mundo no se convierte en líder. No. O sea, los líderes son contradictorios. Así es. Los líderes provocan contradicción. Por eso se convierten en líderes. Por eso Peña Gómez era amado y querido por el 55% de la población. Pero la otra mitad tenía animadversión contra él. O sea, es una situación que generan los grandes liderazgos. Nada más tiene que estudiar la historia contemporánea. El que lo quiere todo el mundo no es líder de nadie. No es líder de nadie. Es cierto. ¿Es fácil la política hoy que en aquellos tiempos que usted hizo política, señor Rafael? Bueno, ahora por lo menos no nos matan. En aquella época, en la época dura de los años de contrainsurgencia, de los años que sucedieron al final de la Revolución de Abril, o sea, al gobierno de los 12 años, fueron gobiernos terribles, caracterizados por una represión contra el movimiento democrático. Hoy día no hay represión de ese tipo, hay libertades democráticas amplias, cada quien se expresa como quiere y a veces incluso saliéndose de los canales correspondientes para poder expresarse con decencia y con respeto. Todo eso es posible hoy día. Una llamadita, doctor, una llamadita. Adelante. Saludos, don Tony. Saludos. Cristian Jiménez. Oh, Cristian, ¿cómo estás? Tony, sí.
Todo bien. Don Tony, cuando el amigo le pregunta sobre Faride, y usted dice que ella tiene libertad de pensamiento, eso como decía Jean Paul Sartre, usted es libre cuando piensa, y ella es libre. Claro. Y como es libre, ella tiene su forma y su manera de ser. Pero quiero hacerle dos preguntas. Los colegas hace un tiempo llevaron a José Francisco, que creo que cónsul en Milano, y estábamos hablando sobre el tema de Peña Gómez. Entonces yo le decía a ella, le preguntaba a ella que qué pasa con el sentimiento peñagomista, que hoy por lo menos vemos que es su natalicio y se ven pocas actividades. Pareciera como si tuviera ese sentimiento y esa doctrina, parece como si se estuviera aislando de la sociedad. Es malo para la sociedad porque, como decía alguien ahorita, hemos tenido una mala evolución de la cultura y por eso el comportamiento irracional y absurdo en muchos jóvenes se produce y se reproduce. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero que usted me hable del crossover, del cambio que hizo Peña Gómez del revolucionarismo al socialismo. Y Peña Gómez fue uno de los grandes intérpretes del socialismo, no solo en República Dominicana, sino en toda la región iberoamericana. Y para terminar, usted que es un hombre de partido, incluso usted fue quien dirigió la convención que celebró el partido cuando se escogieron los candidatos, los presidentes y los vicepresidentes, los secretarios. Usted Madrid, yo recuerdo que nosotros teníamos cierto, a veces, contacto con usted. Mire, es innegable, ¿no?, conexión entre partido y gobierno. Y cuando hay una desconexión entre partido y gobierno, ninguna sociedad, por más democrática que sea, o por más una sociedad donde prime el pensamiento democrático, si hay una desconexión entre partido y gobierno, los resultados en un corto plazo, si no se resuelven, pueden ser nefastos. Y yo creo que usted es un hombre de partido, porque si no, usted no hubiese dirigido esa comisión, que por cierto la dirigió muy bien. Gracias, Cristian. Los pequeños inconvenientes. Gracias, muchas gracias. Cristian, que me conteste. Sí, cómo no, Cristian. Bueno, déjame centrarme en los dos aspectos fundamentales. Me corrige si no te contesto todo, no estaban anotando. Bueno, lo primero es que sí, el socialismo democrático, que así que se llama, es la tesis de la Internacional Socialista en ese momento. Hoy hay otra estructura también que integra partidos socialistas democráticos. El socialismo democrático era la respuesta o la opción frente al socialismo marxista, o sea, que frente a la teoría marxista-leninista de los países que estaban en ese entonces se llamaban bajo la cortina de hierro o bajo la protección o el tutelaje de la Unión Soviética. Entonces surgió el socialismo democrático, que ya se había expresado en una lucha ideológica muchos años antes, porque la Internacional Socialista surgió precisamente de manera oficial en el año de 1951 en una reunión del Partido Socialista, reivindicando un socialismo que se podía construir no a través de los mismos métodos que planteaba el socialismo tradicional, que eran a través de los métodos de la lucha armada, de la violencia revolucionaria, sino a través, digamos, de la participación democrática y de la lucha por la democracia, de la lucha por la libertad como valores. Entonces, el PRD fue aceptado en la Internacional Socialista y tuvo un papel decisivo en ese proceso. Peña Gómez integró incluso a los líderes democráticos de América Latina, que no participaban de la Internacional Socialista, y lo integró a todos en ese proceso de la Internacional Socialista y llegó a ser uno de los líderes de la Internacional Socialista a nivel mundial. Yo recuerdo, y esto lo digo como una anécdota solamente para ilustrar el apoyo y el que tenía Peña Gómez en la Internacional Socialista. Peña Gómez era muy admirado por los líderes europeos, por los líderes latinoamericanos, por los líderes asiáticos. Yo recuerdo que yo acompañé al doctor Peña Gómez en los años 70 a una reunión que se celebró en el Canadá, en una reunión que se celebró de la Internacional Socialista, y entonces se apareció ahí, que todavía estaban luchando los sandinistas en Nicaragua contra Somoza, o sea, no habían triunfado. Se apareció allí el padre Cardenal, el padre Ernesto Cardenal, pidiendo que le dieran un turno para hablar en esa reunión de la Internacional Socialista, donde Peña Gómez estaba sentado
junto a los grandes líderes europeos. Y yo recuerdo que los líderes europeos se negaron a darle el turno al padre cardenal porque ellos tenían cierto resentimiento, resquemor, en el entendido como que el Frente Sandinista era comunista, todavía había algunas diferencias. Y yo recuerdo, porque fue delante de mí, que el doctor Peña Gómez sostuvo una discusión profunda con los líderes de la Internacional Socialista, exigiendo que se le permitiera hablar en esa reunión al padre cardenal, que iba a hablar en representación de los guerrilleros sandinistas que luchaban en las montañas de Nicaragua contra el dictador Somoza. Luego de una discusión como de 40 minutos, los líderes europeos aceptaron el planteamiento de Peña y aquel sacerdote entró por aquel escenario internacional donde estaban las figuras más representativas de la socialdemocracia europea e internacional. Entró humilde, con la vestimenta raída incluso de un sacerdote pobre, y entró calladito, una figura pequeña, diminuta, y entró en medio de todos esos líderes europeos. Y cuando ese hombre habló allí, la Internacional Socialista terminó apoyando la lucha del Frente Sandinista contra Somoza, y eso lo logró el liderazgo de Peña Gómez. Con esto quiero decir cómo Peña Gómez era tomado en cuenta en sus opiniones por ese liderazgo internacional. Entonces, en este caso, la ideología de Peña Gómez y la ideología del PRD en esos momentos y luego era el socialismo democrático. Al nosotros convertirnos en partido revolucionario moderno, o sea, somos la herencia, lógicamente, del PRD. Nosotros somos el PRD, pero el PRD histórico renovado desde el punto de vista político y moderno, porque los partidos no se pueden quedar en el pasado. Las ideas cambian, las ideas pueden renovarse, las estructuras también se modifican. Hoy día, por ejemplo, no existe la Unión Soviética. Ya ustedes ven el conflicto que existe. Existe Rusia, pero eso es otra cosa. No existe la dictadura rusa del comunismo. En el caso, ni existe el campo socialista. Es otra recomposición hegemónica internacional. Y las alianzas más insólitas se dan hoy día entre países que ayer eran contrarios. O sea, entonces el pensamiento político ideológico también evoluciona para adecuarse a los cambios que se han operado en las relaciones internacionales. Entonces, eso está sucediendo en el mundo de hoy. No voy a entrar en ese tema porque nos tendríamos que llevar varios programas para explicar nuestra posición, pero sí quería decirle que en el Partido Revolucionario Moderno está vigente el principio de una sociedad democrática, amplia, tal como la pensó y la proyectó Peña Gómez en el concepto de socialismo democrático. Luego hizo otra referencia el compañero, ahora no lo retuve, hizo otra referencia, él se refería al hecho del partido, de la disonancia entre gobierno y partido, más o menos eso fue lo que quiso decir. ¿Cómo sí, no? Sí, voy a hablar de eso. Mire, el asunto es el siguiente. El presidente Luis Abinader, para mí, es un hombre muy convencido del papel histórico que está desempeñando. Él ha tomado el poder en la República Dominicana en medio recibió el poder de la peor administración jamás conocida en la historia dominicana desde 1844 a nuestra fecha. O sea, nunca había habido una administración tan desastrosa como la que heredó el presidente Abinader. Y el presidente Abinader desde el primer día dinamizó la economía dominicana. Desde el primer día reactivó los centros nodales del desarrollo económico y social, por supuesto, de manera primaria. E inmediatamente ante el COVID, o sea, nos crea del principio una dificultad esencial. Y a pesar de eso, el presidente Abinader siguió hacia adelante con una serie de proyectos y planes, transformó la justicia dominicana, o sea, le quitó el sello de que la justicia sea gobernada por el poder, sino que la justicia sea realmente independiente, y está tratando de institucionalizar la justicia independiente en la reforma constitucional. Inició todo un proceso, reactivó algo increíble la economía dominicana. Ahí están los datos internacionales, la reactivación. O sea, empezó un proceso de lucha para poder reconstruir el aparato que había sido inficionado, no solo por la corrupción, sino por la incapacidad del poder que él heredó. Entonces, en ese proceso viene un proceso como el que estamos viviendo, insólito, que es la situación lamentable que se está viviendo ahora en el conflicto internacional, en que el mundo está al borde de este proceso, un conflicto de tal magnitud que me acabo de enterar, o me enteré ayer, de que el petróleo, el barril de petróleo
está en 115 dólares. Es el barril, cuando el presidente Abinader alcanzó el poder, subió al poder de inmediato, estaba en 60, no son cifras precisas, ¿no? En 60 dólares el barril. Lo tiene que pagar a 115 dólares hoy. O sea, eso significa un golpe muy rudo a una serie de asuntos que estaba resolviendo el presidente Abinader. Pero no obstante eso, el presidente Balaguer está absorbiendo parte del gasto para que no se cargue a la población de manera, digamos, negativa y absoluta. Está librando la lucha para preservar los planes y proyectos que él tiene por delante para el país. Ese es un hombre decente. ¿Cuántas veces podríamos decir que tenemos un presidente decente en la República Dominicana? Ese es un hombre limpio, ese es un hombre sin ningún tipo de corrupción, ninguna mancha en su vida. Es un hombre con buenos intereses, con deseo de ayudar al país. Vamos a ayudarlo, vamos a hacer todo lo posible para que su gestión de gobierno sea la mejor de todas en la República Dominicana y lo tengamos también, no solo estos 4 años, sino los próximos 4 años. Señor embajador. Embajador, déjame hacerle esta pregunta, Cheri, al embajador. Embajador, ¿cómo? Después de la gran problemática y el descontento que ha habido con la diáspora en el exterior, no solo la de Europa, toda la diáspora, pero en esto yo me enfoco a la diáspora de aquí de Europa. ¿Cómo usted valora esa gestión de trabajo que ejerció una diáspora aquí, tropezando con una pandemia para llevar el voto y para llevar el triunfo a nuestro PRM al poder? Bueno, yo creo que la diáspora, en el caso de Europa, jugó un papel muy importante. La diáspora es muy importante porque aquí hay miles de dominicanos y dominicanas que han tenido que emigrar a Europa para ganarse honradamente la vida, ante precisamente las limitaciones que han tenido en la República Dominicana. Es una comunidad muy laboriosa. Yo quiero decir aquí, me quiero referir a la comunidad, por ejemplo, a la de Italia, de dominicana en Italia. Y yo quiero decir, por ejemplo, que yo me he puesto a revisar toda la documentación aquí de la comunidad dominicana en Italia. Yo apenas tengo un año, apenas he cumplido un año aquí, porque yo no vine inmediatamente, se produjo el cambio de gobierno. O sea, yo vine en febrero del año pasado. O sea, yo tengo apenas un año aquí en Italia. Y en ese año, o sea, no tengo todos los meses correspondientes. Y en ese año, revisando todas las estadísticas, lugares por lugares, o sea, ciudades por ciudades, donde está la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras dominicanas en Italia, me he dado cuenta que hay prácticamente cero delincuencia, mínima delincuencia. O sea, los dominicanos tienen un comportamiento ejemplar. O sea, los dominicanos en su mayoría gente humilde, trabajadora, laboriosa, con deseo de progresar. No han cometido ningún tipo de desliz. Son pocas las veces, muy pocas las veces que yo he tenido que salir de la embajada para ir a hablar, digamos, un caso en una penitenciaría o con las autoridades, digamos, judiciales de Italia sobre algún dominicano. Eso no existe. Eso usted lo compara con otros lugares y se va a sorprender. En el caso de Italia hay una comunidad ejemplar, gente humilde, trabajadora, muy buena. Yo me siento muy bien. Nosotros celebramos encuentros a través incluso de la participación de la iglesia periódicamente con la comunidad dominicana. Hacemos misas masivas en las que participan los sectores más representativos de la comunidad. Visito lugares en el interior de Italia. Estoy en contacto permanente porque las puertas están abiertas aquí para la comunicación. Aquí no sé, habían problemas a veces con la llamada telefónica. Aquí están abiertos los teléfonos. El dominicano que se queja porque no levantan un teléfono en esta embajada, yo inmediatamente actúo en consecuencia y le devuelvo la llamada para que me diga cuántas veces se ha podido repetir ese caso. O sea, estamos para servir. En el caso de España, el apoyo fue también bastante fuerte. Yo conozco bien la dirección política del partido en España, la conozco bastante bien. He trabajado con ella en otras ocasiones. He dado conferencias en Madrid y en otros lugares de España en otros momentos históricos de la lucha por el poder, tanto cuando éramos PRD como cuando constituimos el partido nuestro, el Partido Revolucionario Moderno, que es una continuidad en cuanto a la historia, no en cuanto a errores cometidos, sino en cuanto a la historia política. Entonces, en ese sentido, es una comunidad laboriosa. Yo creo que trabajó bastante, aún en las peores condiciones posibles. No había condiciones para el desplazamiento, digamos, activo, habían limitaciones económicas, hubo muchos problemas. Embajador, le tengo dos preguntas. Ya para concluir, y sé que usted tiene su tiempo limitado también, como todo.
Primera pregunta es, bueno, más que pregunta, es que no le está pasando lo mismo que a usted, al embajador, nuestro embajador que tenemos aquí, Juan Bolívar Díaz, que estamos trabajando y tenemos, no sé si usted sabe que tenemos estuvimos casi un mes, lo que era en primera plana con la banda Callejeras, 2 muertos, incluso un menor de edad de 15 años. Y él está trabajando en base a eso, lo estuvimos la semana, o sea, van a ser 15 días aquí. Y esta parte es muy diferente a la parte suya en Italia. También la población de aquí es muy diferente a la de Italia. Pero también quiero que usted me haga un poco de análisis. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con nuestro país, nuestra política y lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, a su punto de vista? Bueno, habría que dividirla en dos partes, ¿no? Porque primero tocó el caso de España. Sí, sí, 2 partes. Por eso dije dos puntos. En el caso de España, ¿usted quiere mi opinión sobre la situación actual de los... No, solo le quería decir esa parte que incluso estuvimos siendo viral sin darnos cuenta. Sí. Bueno, no quisimos, voy a rectificar aquí, no quisimos en ningún momento hacerle daño con esta entrevista, igual que usted libremente se expresó. No, yo sé, yo lo sé. Se manipuló la entrevista, cosa que después... Sí, que hay que lamentar porque hay que lamentar mucho la situación de él. El embajador Juan Bolívar Díaz, ustedes lo conocen, sí, señor. Fue uno de los periodistas, incluso a nivel de medios de comunicación, de prensa escrita, que libró una lucha más intensa por el desplazamiento de la estructura gobernante del PLD, del gobierno. Lo libró incluso arriesgando su condición de periodista, digamos, empleado, y lo hizo realmente como una colaboración a sus principios democráticos. Él no pertenece al PRM, o sea, él no tiene compromiso con el partido desde el punto de vista de militancia. Él pertenece a un sector independiente que colaboró con nosotros y que venía colaborando hacía tiempo. Porque yo recuerdo, y lo voy a citar, a pesar de los muchos años que han transcurrido, que cuando el Acuerdo de Santiago, que hablamos ahorita como una memoria histórica, Juan Bolívar Díaz fue uno de los columnistas de los periódicos que con mayor ardor iba a los mítines y recogía las informaciones de la lucha por el desplazamiento de Balaguer y a favor del PRD. Lo que quiero decir con esto es que es un hombre honorable, pero él no está en la estructura, digamos, orgánica del Partido Revolucionario Moderno. Él pertenece a un sector que colaboró como otros sectores en el apoyo al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, cualquier cosa, en mi opinión, con todo el respeto, cualquier cosa desde el punto de vista, digamos, de demanda o de cualquier planteamiento, él no lo puede resolver. O sea, él no está en condiciones de resolverlo. No, él maneja los asuntos diplomáticos, los asuntos que tienen que ver con la embajada, su condición de jefe de misión en España. Es su gran responsabilidad y mantener el nivel con el nivel que él se ha manejado siempre respetuoso. Pero ya a nivel interno, ya él no puede entrar en ese tipo, digamos, de atención, de reclamo, porque él no lo puede resolver. Él no está, o sea, él no está dispuesto, no tiene una disponibilidad para eso. Eso es lo único que yo puedo expresar. Sí, pero fue que lo dijo feo, doctor. Fue que dijo que si no, pero él aclaró después. Que si nombraban a un PRMista. No, bueno, pero eso estuvo feo. Pero no lo tomen en cuenta, porque se lo digo con toda sinceridad. En absoluto, yo estoy absolutamente seguro que parece que fue un momento de exaltación. Él no lo dijo en los términos, digamos, que pudo haber sido captado por los compañeros, o sea, que se sintieron lógicamente agraviados. Él no lo dijo en ese sentido. Quizás fue un momento de exaltación, producto a veces de la forma en que se encaran a veces. Un desliz. Los tipos de cuestionamiento. Esa frase. Él después una declaración bastante madura, bastante aclarando todo el proceso. Pero él es un hombre esencialmente bueno. Yo lo conozco muy bien desde hace muchos años. Nos acompañó conjuntamente al doctor Peña Gómez, a todos nosotros, a Tuey, a todos, en las caravanas que hacíamos. Y él es un hombre de sentimientos nobles y de mucho apoyo al país. Jamás creo que haya querido herir a ningún compañero. Lo que pasa es que a veces el lenguaje nos atrapa, nos distorsiona y a veces nos salimos de contexto. Y la base que está sensible porque la base no tiene... Pero yo le pido a la base, yo le pido en mi condición de dirigente a la base que eso lo tome, que tome su
la declaración posterior que él dio, y vamos a tratar de ver si yo voy a España también un día de esto y podemos hacer una reunión todos con él, y cualquier tipo de cosa que quede pendiente la resolvemos entre todos nosotros. Eso está muy bien. Muy buena iniciativa. Juan Bolívar es un gran hombre y los compañeros de España son grandes compañeros y tienen muchas razones. Yo me comprometo a visitarlo a ustedes y a reunirme con todos ustedes y a servir de emisario en cualquier planteamiento que ustedes quieran hacer, porque yo me identifico con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Embajador, ya por último. No quiero la opinión de él cuanto a Ucrania. Un momento. Perfecto. Sí. Perdona, mire, ese es un asunto muy complejo, evidentemente complejo. No es la lucha que nosotros conocíamos anterior, que era la lucha, digamos, del llamado campo socialista, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de todos los países bajo la jurisdicción comunista, a la lucha de hoy. Hoy ya la Unión Soviética no existe. Ustedes saben que quedó desintegrada luego de las reformas que se hicieron después de la caída del muro de Berlín en la década del año 90. Ahí se produjo todo un cambio, una transformación total en la recomposición territorial. Pero Rusia sigue siendo una gran potencia, con grandes territorios, con grandes riquezas, con grandes poderes. El problema con Ucrania es un problema histórico, entre Rusia y Ucrania. Problema que tiene raíces históricas profundas. Habría que dar una revisión del proceso de cuál es el problema con Ucrania. Sin embargo, el argumento que enarbola Putin, el argumento que enarbola Putin en la confrontación con Ucrania es que Ucrania había hecho su solicitud de ingreso a la organización del Tratado de la Alianza Norte de la OTAN. Y Rusia señala que la OTAN tiene rodeada prácticamente a Rusia de bases militares y de operaciones que podían poner en peligro la estabilidad política de Rusia. Ahí es que se sintetiza el problema básico, claro, aparte de otros problemas históricos que hay allí. O sea, ese es un problema muy complejo que yo creo que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia tener otra posición que no sea la lucha por la paz, la lucha contra la guerra, la lucha contra la agresión contra cualquiera que la cometa, que debemos servir más bien de mediación y no tomar partido en ese tipo de confrontación que tiene unas raíces extraordinariamente remotas, pero que ahora se ponen de manifiesta con el asunto de la custodia de las fronteras rusas, del problema de Ucrania, quizá de algunos pronunciamientos que hizo Ucrania en relación con la política contraria a Rusia. O sea, todo este problema es un problema que debe ser analizado en otro escenario, pero a nosotros no nos corresponde. La mejor posición la asumió el presidente Abinader, el gobierno de República Dominicana, que señaló de manera pública en el campo internacional su oposición a la guerra y que no debía obstruirse, digamos, el territorio de ningún otro país. Sobre todo a nosotros, que no nos luce, que hemos sido víctimas de intervenciones extranjeras. Desde el inicio de la independencia nacional, fuimos invadidos por Haití en 7 ocasiones. Fue invadida la República Dominicana. 7 ocasiones por Haití. Nunca hemos invadido Haití. Después fuimos invadidos por España, que atropelló la soberanía nacional dominicana y anexaron la República de España gracias al traidor de Pedro Santana. Luego fuimos invadidos por tropas norteamericanas. 2 veces. 2 veces fuimos invadidos por tropas norteamericanas, de 1916 a 1924 y en 1965. O sea, nosotros hemos sido heridos cada vez que un país pequeño es herido por intervenciones extranjeras. O sea, que a nosotros lo que nos luce es defender la paz, nuestra oposición a la guerra y el respeto a las naciones. Esa es mi opinión sobre el proceso. Gracias. Bueno, antes de que se marche nuestro embajador, aquí yo tengo un pequeño escrito que me envió uno de nuestros radio escucha, la cual dice que en el discurso de nuestro excelentísimo presidente, él valora a la diáspora, porque la diáspora somos una de las partes de la inyección económica en nuestro país, que inyectamos casi el 50%. Así es. Por las remesas y todo eso. Entonces, con el descontento que se ha creado por la base tanto del exterior, digamos, hablamos en general, se ha sentido huérfana, se ha sentido dolida
porque han salido hasta falacias de compañeros, funcionarios, que han visto como el voto de la diáspora insignificante, la cual la diferencia del trabajo en campaña a la diáspora, a la de República Dominicana, aquí un voto vale por 100 en República Dominicana. ¿Por qué? Le explico esto. Yo ahora mismo vivo en la provincia de Tarragona y yo personalmente me he desplazado hasta 250 y 300 kilómetros para buscar un solo voto. Un solo voto. Y ese voto vale por 100 porque allí en República Dominicana, si yo soy de un barrio, yo puedo tener los 100 votos en la misma manzana, que no tengo ni que coger un vehículo para ir a buscar. Así. ¿Por qué don Tony sigue pasando esta situación con la base? Que la base se sigue sintiendo huérfana. La base sigue sin doliente. La base sigue atropellada. Nuestro presidente nos da el valor. Latina 809. La voz de la diáspora.